Tuvimos el viernes el privilegio de saludar a Jesús Cervantes, quien es responsable de la Dirección de Estadística Económica del SEMLA y del Foro de Remesas de la misma institución, esta institución tan seria que es el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, hablar sobre la posibilidad de que ante un subregistro de las remesas en las encuestas del INEGI, el Coneval esté quizá reflejando más pobres de los que realmente existen en el país. Interesante la perspectiva de Jesús. Vamos con esta entrevista. Jesús, nos da mucho gusto recibirte como siempre en esta tu casa. Gracias por estar con nosotros aquí en Entorno al Dinero. Gracias por invitarme a mí e invitar al SEMLA. Muchas gracias. A ver, importantísimo. Sí. El Coneval, con datos del INEGI y encuestas realizadas por el INEGI, vale la pena recalcarlo para no caer en la confusión que ya manifestó el presidente, saca el combate a la pobreza y pobreza extrema, los resultados y la cantidad de mexicanos o mexicanas que están en estos rangos, digamos, sociales. Pero las remesas nunca habían tenido un papel tan crucial, tan relevante como lo tienen ahora. Habían sido siempre muy importantes, pero han ido creciendo de una manera estratosférica. Dime, ¿crees que las remesas han contribuido mucho, poco, regular al combate de la pobreza y pobreza extrema en el país? Ok. Bueno, primero, la base de datos en general, no solamente el segmento de remesas que se utiliza para medir las desigualdades en México, la distribución del ingreso y la pobreza, tiene serias limitaciones estadísticas, ¿sí? La ENIC desde siempre ha tenido limitaciones para capturar bien los ingresos y los gastos de los hogares. Por ejemplo, la ENIC 2022 solamente capturó el 41% del ingreso de los hogares. Si uno hace la división entre el ingreso total de los hogares que captó la ENIC y el ingreso disponible que sale de las cuentas nacionales, ambas fuentes del INEGI, te da 0.41. Eso implica que el ingreso promedio de un hogar en México fue 2.4 veces el que captó la ENIC. Lo mismo pasa con el gasto de los hogares. El gasto total de los hogares que captura la ENIC entre el consumo privado de cuentas nacionales salió 0.31 en la ENIC 2022, lo que significa que el gasto total de un hogar en México en 2022 fue 3.2 veces el que capturó la ENIC. Y el problema es más agudo en el caso de las remesas. En el caso de las remesas, la ENIC capturó alrededor del 8.4% del ingreso total que reportó el Banco de México. Y el dato del Banco de México pues, es un dato muy sólido, porque es un dato administrativo, es como un censo que se realiza cada mes de información de las empresas que están en la industria de remesas. ¿Esto qué significa? En la ENIC, que fue el insumo que usó el Coneval para medir la pobreza, solamente capturó 4.932 millones de dólares de remesas en 2022, cuando la cifra fue de 58.510. ¿Esto qué quiere decir? Que a la ENIC y al Coneval en su medición de pobreza se le escaparon 53.577 millones de dólares que seguramente elevaron los niveles de vida de los hogares receptores. Lo mismo lo podemos ver como proporción del PIB. Las remesas en 2022 fueron 4.13 puntos del PIB, pero en la ENIC solamente capturó 0.35. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medición de las desigualdades, de la pobreza, de la distribución del ingreso, y se dejó fuera 3.78 puntos del PIB que recibieron los hogares mexicanos por remesas. Las remesas realmente elevan de manera importante el nivel de vida de los hogares receptores. Las remesas son 4.1 puntos del PIB en 2022, pero solamente las recibió el 13.6% de los hogares. ¿Esto qué quiere decir? Que esos 4 puntos del PIB
se fueron solamente al 13.6% de los hogares. Si uno divide el 4.13 puntos del PIB entre el punto 13.6 de los hogares que recibieron remesas, te da que el ingreso promedio de un hogar receptor de remesas incrementó en 30%. Es un incremento sumamente importante que si no lo consideras adecuadamente en la medición de desigualdades y de distribución del ingreso y de pobreza, pues realmente tienes un problema de sobreestimación de la pobreza y de que no consideras adecuadamente las remesas. ¿Puedo O hacer sea, un sí, sí, comentario sí. adicional? Por supuesto, claro. Nos vamos a los deciles. La intuición te dice que los deciles de más bajos ingresos son los que reciben las remesas. Pero ¿qué Sí. nos dice la ENIG? Que el decil que recibió más remesas fue el decil 10, el de más altos ingresos, ¿sí? Recibió el 16% de las remesas, según la ENIG. Luego el 9, con 14.4%. Y luego el 8 y luego el 7. Los dos deciles que reciben menos remesas en la ENIG son el 1 y el 2. O sea, ¿Sí? los más pobres. Según la ENIG, quien recibe las remesas son los deciles de arriba, lo O cual sea, sí, ok, simplemente sí, no hace sentido y, digamos, un segmento muy importante en Estados Unidos que envía remesas son los mexicanos indocumentados, ¿sí? sí, claro. Si fuera congruente el hecho que los mexicanos indocumentados son los que mandan las remesas con los datos de la ENIG, indicaría que los familiares receptores de los indocumentados están en los deciles 8, 9 y 10 de De los ingreso. más altos, de Sí, mayor lo cual ingreso. no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, no tiene No. sentido. Todo esto nosotros lo pusimos en una nota que publicamos esta semana y yo creo que si todo sale bien la semana que viene, sacamos otra en que nos vamos al detalle a nivel de estados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a agarrar el estado de Michoacán en 2022 recibió 5.286 millones de dólares de remesas, pero la ENIC solamente capturó 306 millones. ¿Sí? 306 millones. Se le escapó el 94.2% de las remesas que recibió Michoacán, ¿sí? Eso es muy importante porque algunos de los estados que tienen menores ingresos per cápita son los más importantes receptores de remesas. Sí, y si no lo tomas adecuadamente, si no lo consideras adecuadamente, estás sobreestimando la pobreza en el país y sobreestimando la pobreza en los estados, digamos, que realmente tienen menores niveles de ingreso. Te lo voy a poner como proporción del PIB. Sí, En el sí. estado de Michoacán, las remesas son equivalentes en 2022 a 16.2 puntos del PIB. O sea, es un impacto impresionante, ¿no? En incrementar el nivel de vida promedio de Michoacán y particularmente los que reciben remesas. Pero la ENIC nomás capturó 0.94 puntos del PIB. ¿Qué quiere decir? Que la ENIC dejó fuera 15.3 puntos del PIB que recibió Michoacán por remesas y que aumentaron los niveles de vida y redujeron la pobreza. Y si esto se lo llevó el Coneval en sus mediciones, bueno, realmente resulta no solamente una sobreestimación de la pobreza, sino una sobreestimación particularmente en los estados que reciben mayores remesas. Que son, si son regularmente, si no mal recuerdo, Michoacán, por ejemplo, eh, Guerrero, sí, en Guerrero. Guerrero las remesas fueron equivalentes a 16.2 puntos del PIB, pero la ENIC solamente capturó 1.1 puntos del PIB. Se le escaparon 15.1 equivalentes puntos del PIB de remesas, ¿sí? Lo mismo pasa en Chiapas, en Zacatecas. Bueno, ¿y qué podría hacerse? ¿Qué sugerirían ustedes para corregir ese problema? El INEGI ha hecho un enorme esfuerzo Sí, sí, por claro. mejorar la cobertura del ENIC, ha aumentado el tamaño de muestras de manera impresionante, ¿sí? El tamaño de muestra pasó de 20,000 allá a 105,000 hogares
pero como quiera, pues hay una reticencia a decir los ingresos, los hogares, ¿no? Mira, por ejemplo, en 2014 la muestra de la ENIG era de 20,000 hogares, pasó a 81,515 hogares, viviendas en 2016, y en 2020 y 2022 ya fueron 105,000 hogares. Sin embargo, no se observa que mejore la cobertura. O sea, hay un problema de que la gente no quiere decir sus ingresos por Sí, diversas no, razones y sí, particularmente por razones de seguridad, ¿no? sí, por ¿Sí? supuesto. Hay Sí, mediciones alternativas que ha hecho el INEGI, ¿eh? Sí, hay un documento que hizo Gerardo Leiva y Julio Santaella, en que agarran la ENIG y le empiezan a hacer ajustes y correcciones, y lo que concluyen es que se reduce de manera importante la pobreza, pero aumentan las desigualdades. La subestimación de los ingresos está en todos los deciles, en toda la estructura de ingresos que se reporta el ENIG, ¿sí? Pero esa subestimación es más alta en el decil más alto, ¿sí? Entonces, la conclusión a la que llegaron Julio Santaella y Gerardo Leiva es: se reduce la pobreza si medimos correctamente los ingresos de los hogares, pero aumentan las desigualdades. o sea, es más extremo el decil 1 con el decil 10, o sea, la distancia Sí, entre ellos es mayor. sí, sí, exactamente, sí. Bueno, pues eso, me imagino que se habrán dado cuenta ya en el INEGI o en Coneval que existe, digamos, este problema metodológico que exigiría tomar medidas para tratar de apreciar con mayor precisión el asunto de la pobreza y la pobreza extrema, así como la desigualdad en el país, ¿no? Os digo, El supongo. INEGI lo tiene claro porque de hecho, tanto este estudio que te estoy mencionando era cuando Julio Santaella era presidente del INEGI, ¿no? Sí, Y Gerardo Leiva es del INEGI. También hay un análisis que hizo Contabilidad Nacional, el área de cuentas nacionales, ¿sí? Agarrando los datos del INEGI y haciéndolos congruentes con la contabilidad nacional, ¿sí? Con el ingreso disponible, con el consumo privado, y llegan a la misma conclusión de que hay menor pobreza que lo que se mide normalmente en México, pero hay más desigualdades. bueno, pero finalmente la contribución de las remesas ha sido muy significativo, o La, la, debemos suponer que es muy significativo para avanzar en el combate a la pobreza y pobreza claro, extrema. mira, nosotros trabajamos con la ENIF, aquí en el SEMLA, con la ENIF, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, y la ENIF, como es una encuesta que no es de ingresos, ¿sí? Sino es de indicadores de inclusión financiera, eh, tuvo muy buena captura, ¿sí? De Sí, ahí sale el dato de 4,9 millones de hogares que reciben remesas y de 11,1 millones de adultos que reciben remesas. Y también identificó los ingresos de los hogares por deciles. Y también te permite, por decil, ver si un hogar recibe remesas o no y si el jefe del hogar es mujer o no, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos en que tenemos los datos, pero no hemos hecho la nota, ¿sí? Es que le distribuimos las remesas en los 10 deciles, de acuerdo al número de hogares que reciben en cada decil, haciendo el supuesto de que la remesa que recibe el hogar en el decil 1 es el mismo que recibe en el decil 10. Digamos, sí. es un supuesto sencillo, pero digamos, para tener una visión. ¿Y qué es lo que pasó cuando hicimos eso? Que los hogares que reciben remesas de los deciles de más abajo suben en la Sí, distribución del ingreso, suben en los deciles, ¿sí? Por otro lado, como las remesas lo hicimos a nivel regional y hay regiones, no lo pudimos haber hecho a nivel de estado porque el ENIF tenía representación nada más a nivel regional, sí, que se reducen las desigualdades regionales, ¿sí? Sí, mejora la distribución del ingreso y se reduce la brecha de género, porque más mujeres reciben remesas que hombres, ¿sí? mm, Entonces, el beneficio en términos relativos se va en mayor medida a las mujeres. No solamente suben en los niveles, las mujeres que son jefes del hogar, suben en los deciles de ingreso, pero sí. además se reduce la brecha hombre-mujer en términos de ingreso.
Sí, que es importante que también lo ha reportado de alguna Sí, manera, tanto el INEGI como el sí, Coneval, ¿no? sí, Bueno, me habías comentado, vale la pena explicarle al público que esta charla la realizamos el viernes, pero sí. me hace referencia que en la siguiente semana, o sea, en la semana que ya está corriendo para Yo creo que en nosotros en los la siguientes transmisión 10 días, Eduardo, sacamos la eh, otra nota en que vemos el detalle a nivel de estado. estatal, Sí, no estatal. sí, No nos dejes de avisar para sí, poder sí, sí, tenerlo al claro. tanto. Por lo Sí. pronto, te agradezco de manera muy especial que estés aquí con nosotros, Jesús. No, Muchas gracias, gracias. Eduardo, por Al considerar contrario. al SEMLA Ah, sí, 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 para por estos supuesto. temas. El Sí, SEMLA siempre nos ha dado muestras fehacientes del trabajo tan profesional que hace con esos datos. Y agradecemos mucho tu colaboración y la gracias, colaboración, por supuesto, gracias, del Eduardo. SEMLA en este Hasta luego. programa. Muchas gracias. Hasta pronto.